Bienvenidos a un programa de Novelísimo, estimados televidentes y amigos desde la península de Yucatán. Soy Jaime Novelo, desde su programa Novelísimo, pues para el mundo y para todos aquellos que son aficionados a conocer sobre la cultura maya, que pues principalmente a eso está dedicado este programa, independientemente de otros temas peninsulares que pueden resultar de su interés. En esta ocasión me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Jens Roja. Sí, gracias. Jens, que hace poco lo tuvimos en un programa también en Novelísimo y que afortunadamente hoy nos vuelve a acompañar y nos ha aceptado la invitación. Jens, precisamente por su... Jens es mayista, en otros programas ya lo he presentado. Un mayista de origen alemán, ya lo podemos considerar mexicano, quintanarroense, cancunense, y un maya chel, como podríamos decir, por lo güero de las características que tiene. Y además camuflado por la talla que tiene también, en fin, estas cuestiones un tanto chuscas y alegres, porque así me llevo con él. Y permiso no te he pedido para llevarme así contigo, así me he inspirado con esta amistad. Así que bueno, tenemos a Jens con una primicia, con algo que me ha sorprendido. Y me habla y me dice, Jaime, tengo algo que te pueda interesar para el programa. Tengo la computadora maya. Y sin más preámbulos le dije, adelante, adelante. Pero más que nada él, por su trabajo en todo el ámbito de la antropología, de la historia, de la arquitectura y todo lo que significa, por supuesto, la cuestión calendárica, la identificación de los jeroglíficos mayas, su interpretación. Además, él es dibujante. Ahora les vamos a mostrar la calidad de dibujos que tiene. Es una maravilla que tengamos el privilegio de gente como Jens que nos acompaña en nuestra tierra, unido a nosotros en una afición que hoy por hoy está, pues podemos decir, en el pico de la ola, los mayas. Y pues quería yo saber, ya no le pregunté más, ¿y qué pasa, Jens? ¿Cómo está eso de la computadora maya? Y pues para tal efecto tenemos a Jens. Gracias, Jens. Bienvenido al programa de Novelísimo. Gracias por la invitación. Aquí está, la computadora maya. Pues viene de allá. ¿Qué es la computadora maya? Ya existía, tú la descubres, tú la armas después de tanto estudio que tienes sobre la numerología y todos los glifos que has estudiado. ¿Cómo es que llegas a esto de la computadora maya? Bueno, la idea, hace mucho tiempo ya, todavía estaba estudiando en Alemania. Yo aprendí sobre leer las fechas mayas. Aquí tenemos un ejemplo. Una inscripción en Palenque con cuenta larga. Las inscripciones mayas se leen de arriba hasta abajo, de la izquierda a la derecha, pero en columnas dobles. Entonces, ese es el orden de la lectura, ¿no? Y aquí tenemos una fecha, ¿no? Glifo de introducción, 9 veces 400 años pasan, 2 veces 20 años, 15 años, 9 veces 20 días y 2 días. Pero aquí el punto es que siempre tenemos también una posición del día, del Tzolk'in, que se repite cada 260 años, 260 días. Aquí 9 Ik, o viento, o alma, ¿no? Y la posición del mes, aquí está, este sería 20, en este caso, 20 Yashkin. Y esa posición siempre yo puedo calcular de esos 5 números de la cuenta larga. Nada más vamos a hacerle una breve explicación a ustedes, mis queridos televidentes, porque lo amerita. Al decir Jens que aquí en los glifos que acaba de presentar y que va a interpretar, al hablar de la cuenta larga, se ha llamado la cuenta larga a la versión maya de que el mundo empezó 3100 14 antes de años Cristo. antes de Cristo. A mediodía del día 13 de agosto. Del día, bueno, es adicional, yo no lo sabía, del 13 de agosto, de hace 3114 3114 antes de años. Cristo, En según esto sería
Griego ya no. 5.000 más lo que le agregamos los Más 600.000, 2018, 5.000 ¿no? años que han pasado. Igual que el pueblo judío también tiene, como muchos otros pueblos, tienen ese estudio de cuándo empezó para ellos su existencia. Igual los mayas, no es una excepción y al contrario, es una brillantez dentro de lo que es el conocimiento de los mayas. Y al decir, Jens, el Tzolk'in también está representado en estos glifos, pues el Tzolk'in es el año religioso maya de 260 días, son 13 meses de 20 días, y el Hab, pues es el año natural, el que conocemos de 360 más los 5 días aciagos. Al darle vueltas, suponiendo que tengamos dos ruedas dentadas, al darle vueltas para que coincidan los mismos dientes con los que se empezó a dar en estas supuestas vueltas, hasta la vuelta número 62, no, 260 veces. 260 días y el otro 360. Si le das vueltas hasta las 52, Cada 52 años. Cada 52 años vuelve a coincidir. Y esto sería sí. el siglo maya. Bueno, así lo hemos interpretado. No era calendario que se dice. Okay. Entonces ya, no dudo que ustedes ya lo supiesen, por supuesto, pero bueno, un repaso dentro de lo que vamos a hablar ahora. ¿Y qué más, Jens? El punto o el chiste es, esta posición del día y del mes resulta de la cuenta larga. Esa es la posición del Tzolk'in, es obligatorio de escribir. Nosotros en nuestro calendario no lo tenemos así. Si tengo una fecha, que sea 13 de enero 2017, 18, ahí no es obligatorio decir que es lunes o jueves, que sea, pero en el caso de los mayas sí, ¿no? El nombre del día. El nombre del día. ¿Y el nombre del mes también? Ahora, el detalle es este. Debe existir una manera de calcularlo, porque eso no es obvio. Igual si digo cualquier fecha, que sea 20 de octubre de 1960, ¿qué días? ¿Era lunes? ¿Era domingo? Tenemos que calcularlo. Entonces necesito algún instrumento de cálculo. Y ese es ese instrumento que llamamos la computadora, ¿no? Si supongamos que nada más llevan la cuenta larga y escriben días, saben el cambio de un día al otro, ok, ahí es fácil. Pero el chiste es que los mayas tienen inscripciones. Por ejemplo, en el siglo VIII escribieron una fecha de 3309 a.C., del 10 de marzo. O sea, casi 4.000 años atrás. Y escriben correctamente la posición del día y del mes. Entonces, ni modo que lo vayan contando un día, -2, -3. Durante miles de años no se puede. Deben tener algún sistema para calcularlo. Entonces, yo hace mucho tiempo, de hecho, yo no tenía computadora en ese tiempo, cuando estudiaba. No tenía la computadora de las que ya conocemos, ¿no? De las que usamos. Sí, hoy en día se usa programas, claro, ¿no? Claro. Entonces, aquí tenemos, es la misma fecha, ¿no? Aquí tenemos 9, es una barra con 4 puntos, ¿no? Algo dañado aquí. 9, 2, 15, 9, 2. Entonces, hoy en día uso un programa como ese y lo escribo 9, 2, 15, 9, 2 y me da 9 ik, aquí está. 20 yashkin es lo mismo de ceramol. Entonces, aquí tengo el resultado, ¿no? Oprimo unos enter y ya, listo. Pero los mayas no tenían computadora, o sea, no tenían electrónica. Pero igualmente hicieron estos cálculos. Entonces yo me preguntaba cómo lo hicieron. Porque todos los epigrafistas usan similares, programas como estos o similares. ¿Y cómo lo hicieron? Con tablas. Como estas. Con pocas láminas o páginas de un códice. Con estas, ¿cuántas láminas? Hasta aquí es suficiente. Vamos a hacer Con un eso, 1, 2, acercamiento a la 3, 4. cámara. Con esas 6 láminas, yo calculo todas esas fechas, millones de fechas, con solamente esas 6 láminas. Ahí hicimos la prueba.
con mi amiga. O igual lo hice en las conferencias mayas a veces. Lo muestro y me dicen, ¿qué es eso? Digo, una computadora. ¿Tú descubres, inventas estas tablas? No, ¿Ya no es un existían? invento, es prácticamente es un sistema que usa cualquier experto de informática cuando escribe ese programa, ¿no? Solamente yo lo plasmé en forma de un códice con jeroglíficos. Muy bien. Entonces esto sí es una creación Entonces a veces tuya. hago la prueba, le digo a un amigo, dime cualquier cuenta larga, porque hay millones de posibilidades, ¿no? Y me dice una fecha, ok, 9, 18, 10, 5, 3, y yo hago mis cálculos con este códice. Y después digo, checa con tu programa, y entonces él pone, dice tal, día y mes, y yo llego al mismo resultado. Tarda un poquito más, o sea, no es en unos segundos, en unos minutos, pero Bien, mira, el resultado es el mismo. ya terminamos esta primera parte de este primer programa, pero entrando a la segunda parte, y espero que no se me vaya de la idea, porque tú estás hablando y van viniendo en mí un cúmulo de ideas que luego poner en orden lo que te quiero preguntar, si no me ubico bien, se me puede ir. Entonces vamos al corte Traigo más y ahorita que ejemplos, regresemos. ejemplos más Volvemos. fáciles. Nada hay mejor que amor correspondido. Amor solo se paga con amor. Nada hay mejor que amor correspondido. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Gracias al pago de tu predial, hemos realizado importantes obras en beneficio de tu familia. Obtén descuentos por pago anticipado de tu predial 2018, 10% del 1 al 28 de febrero. Además, participas en el sorteo de un auto último modelo con tu predial. Próximos sorteos, 9 de febrero y 9 de marzo. Unidos seguimos recuperando la grandeza de nuestro municipio. Solidaridad, unido y transparente. James, la pregunta que te quería yo hacer, que quizá no vaya tanto con la cuestión de la técnica de calcular el tiempo, sino una cosa es la técnica de algo, desde mi punto de vista, y otro es para qué sirve ese algo. Y la pregunta que al terminar la primera parte del programa te quería hacer, y ahorita la quiero aterrizar, es ¿cómo usaban los mayas su calendario? Les servía para muchas cosas, ¿no? Les servía para la agricultura, pero también les servía para determinar el carácter de las personas o para lo cual se fuesen a dedicar. No sé si esta pregunta cabe dentro de lo que son tus estudios o ameritaría, porque es tan amplio el mundo maya. Hay quien estudia la religión de los mayas, las leyes de los mayas. ¿Cómo usaban ellos este calendario? ¿Cómo le sacaban jugo a todo este tipo de situaciones?
El calendario servía para muchos propósitos. Uno es el sentido religioso, ¿no? Porque, por ejemplo, los comerciantes dicen, en unos días tenemos que partir, entonces preguntan al sacerdote cuál día es propicio para tener un buen viaje, porque era largo, era peligroso, tardaba meses. Eso era lo mismo con los mayas, con los aztecas, con todos los pueblos mesoamericanos. Entonces el sacerdote calculaba, a ver cuándo quieren salir, más o menos, como 3 días. Y calculó, eso va a caer en un día serpiente, no, nada bueno. Es un día venado, mejor no, por ejemplo, ¿no? Entonces sacaba el cálculo. O dice el gobernante, vamos a inaugurar un templo, ¿cuál día es un buen día para la inauguración? Entonces, no solamente va a checar el día, también va a checar cómo están las estrellas. A lo mejor la luna va a pasar un planeta, eso es un buen momento. O las Pléyades van a estar en el cenit, es un buen momento, ¿no? Ese es un propósito, digamos, astrológico. Otro es para la agricultura, pero digamos, eso es de lo menos. Un tercer propósito, y mucho más grande, es como instrumento de poder. Entonces, igual puede ser una coronación, van a esperar algo muy especial en el cielo, ¿no? O van a calcular eclipses. Entonces van a juntar el pueblo, cada cuántos días juntaban en las plazas el pueblo y van a... O sea, con un eclipse uno se puede imaginar, ¿no? Van a decir, en 5 días el jaguar celeste va a tragar el sol porque no pagamos impuestos o algo así, ¿no? Entonces, cuando eso pasa, la gente se quedaba impresionada, ¿no? Es instrumento de poder. O van a decir, la gran estrella va a salir otra vez como estrella matutina en 5 días y después pasaba. Eso fue impresionante, ¿no? Me hablas de esa época y lo interpreto para esta época. El conocimiento es un instrumento de poder. Sí. Digamos que es quizá el más importante instrumento de poder, el saber, el conocer. Claro. Porque me estás hablando y se me está ocurriendo en el venidero 21 de marzo, que tendremos como los 21 de septiembre, el famoso descenso de Kukulcán en Chichén Itzá, que es todo un tema, ¿no? Pero los sacerdotes que también eran era una teocracia, ¿no? El gran sacerdote también era el que mandaba. No tenían la división civil con la división religiosa, hasta donde se sabe. Pero cuando salía y se ponía en determinado nivel, así lo quiero ver, visualizar, de la pirámide de Chichén, donde sabía que su voz, por la disposición de los diferentes edificios, el eco iba a rebotar, no necesitaban micrófonos, no necesitaban altavoces. Y le decía a su pueblo que iba a bajar Kukulcán. Pues claro, el pueblo, ¿cuántos eran alfabetas y cuántos analfabetas en aquella época? Quiero pensar que además también nosotros somos herederos de una cultura judeo-cristiana desde el punto de vista religiosa y greco-latina desde el punto de vista republicano y civil y tantas cosas. Bueno, yo creo que ellos tenían también su propia y muy peculiar manera de gobernarse y así lo quiero ver, una manera de imponerse al pueblo era decirle, ese que está bajando es Kukulcán, esa es la sombra de Kukulcán y el pueblo lo creía. Como ahorita, con todo el respeto para cualquier religión, se cree por dogma de fe cosas que les dicen que lo crees y no lo crees, pues te vas a ir al infierno, ¿no? Pero en esa época, el pueblo, yo me imagino, todo reverenciando, porque ahí se estaba dibujando Kukulcán, y él sabía que no era él había hecho, los sabios mayas habían compuesto de tal manera la pirámide y la habían hecho con tal perfección que no la podían mover para corregir, porque, ¿cómo? No quedó bien, ¿no? Muévele para acá. Entonces, volvemos a la cuestión del conocimiento. Y esto que tú me estás mostrando me mueve a pensar en esa gran herramienta
de poder, que es el conocimiento. Por eso me encanta esta cuestión de la computadora. Y bueno, ¿qué más hay? Entonces, con esta computadora hicieron cálculos increíbles. Tenemos, por ejemplo, en Palenque hay un grupo que se llama De la Cruz. 3 templos inauguraron cuando la Luna pasó por 3 planetas, Júpiter, Saturno, Marte, que estaban muy juntos. Y justamente en esa fecha, cuando la Luna pasa a los 3 planetas en una sola noche, esa es la noche cuando inauguraron esos templos, interiores al menos, porque hay templos dentro de los templos, ¿no? Pero ellos ya sabían que la Luna Y iba a pasar allá. Sí, el punto es que para una celebración de esa magnitud, tenían invitados que llegaron de lejos. O sea, que tenían que saber la fecha semanas Previamente. o meses antes, Claro. ¿no? Qué Entonces maravilla. tenían que calcularlo. Qué Y para eso maravilla. necesitan una computadora. Necesitan saber exactamente los años de los planetas, calcular cuándo van a coincidir, estar en el mismo lugar prácticamente, ¿no? Y para eso necesitan esto. O sea, ellos este ya códice. conocían perfectamente el movimiento de los astros, ¿no? Podían prever los eclipses inclusive. Hicieron cálculos de eclipses, de las posiciones de Venus, de todos los planetas. De Saturno también sabían que son 378 días, un año de Saturno. De hecho, hay un ciclo de 63 días, ciclo de rituales de fuego, 6 veces 63, es un año de Saturno. Todo eso sabían a la perfección. Qué increíble, qué increíble. La otra, pues hace poco me leí un libro por allá que decía, en un aspecto comparativo, ¿no? Cómo una civilización vino y, entre comillas, conquista a otra civilización. Los europeos que llegan y se asientan en América. Y era lógico el desenlace, según lo que leí, porque llevaba la cultura y los conocimientos europeos 40 siglos con respecto a los pueblos que aquí habitaban antes de la llegada de los españoles. 40 siglos, pues se dice fácil, pero es bastante, ¿no? Si conceptualizamos que, pues como lo sabemos, que un siglo son 100 años, pues entonces serían unos 4.000 años, lo que tendría los 40 siglos. Pero aquí también tenían mucha tradición. Pero yo me hago la pregunta, ¿eran superiores en 40 siglos respecto a qué? O sea, ¿Respecto a qué? tecnología. A Sí, que bien, podían armas construir de una fuego, cúpula del tamaño de la Basílica de San Pedro en Roma sin Bueno, que se ok. caiga. Bueno, te acepto eso, ¿eh? Sí, sí. Te acepto eso, Arquitectura, bien. pero de que hagan unas construcciones, porque al final las pirámides eran cerros con miles de obreros o de esclavos o como sea, acarreando piedras, tierra y después de haberla puesta en de determinada manera, o hacerle túneles que también los hay por dentro, Sí. O en y después Teotihuacán. adornarlo con todos los conocimientos que ellos tenían. Ahí te lo puedo aceptar. En el uso de los metales también te lo puedo aceptar, la combinación de metales para que dé pues las armas y tantas otras cosas que se usan en la construcción, pues también estoy de acuerdo. Pero en el conocimiento de la cosmovisión, del cosmos que los mayas manejaban, no. O si les quitamos sus herramientas de metales, o sea que Más y admirable. les dijimos a los españoles, en el siglo XVI, a ver, construyen una ciudad como Tikal, como Teotihuacán, sin instrumento de metal. No iban a Estarían poder. perdidos, no habían podido. Por eso te digo, 40 siglos de diferencia Por eso no comparado se con puede qué, comparar. ¿no? Así es, no se puede comparar. Bueno, posiblemente en el uso de las armas, porque cuando soltaban los cañones o lanceaban a los guerreros aztecas, por hablar del enfrentamiento que hubo con Tenochtitlán, bueno, pues sí había una superioridad militar. En ese aspecto sí, y eso permitió una conquista. Pero también cuando el conquistador, insisto que entre comillas, se establece en estas tierras, también resulta conquistado.
porque empieza a adoptar muchas costumbres, Sí, conocimientos de todo tipo de aquellos pueblos que dizque conquistó. Y es cuando se genera una nueva raza, un nuevo pueblo, una nueva Sí, civilización, ¿no? Bien, ¿qué hay acá? Esa es la única estela de Tulum que se puede leer. Es un motivo clásico, el gobernante con la serpiente bicéfala, por cierto. Aquí tenemos la fecha. ¿Qué fecha es? Aquí aquí está más grande. 9, 6, 10. Aquí tenemos la flor, 0, 0. ¿No? Si queremos saber, bueno, cuál año es en el calendario gregoriano, claro, podemos usar computadores o nada más. Yo llevo una sola hoja cuando voy de expedición. Entonces checo, 9, 6. Aquí cada 20 años tengo la fecha, ¿no? 9, 6, 554, más 10, porque esa posición son años, ¿no? Porque son 400 años, 20 años. Más 10, entonces 564. Yo tengo el año. No necesito calcular. 564 después de Cristo. Es la fecha de la estela 1 de Tulum. El 29 de enero, para ser exacto. Mira nada más. Bastante temprano, ¿no? ¿Cómo no? Siglo VI. Sí. Pero si consideramos que el apogeo de los mayas duró aproximadamente... O sea, hasta 1200. Sí. Ahí en el Fueron norte como de Yucatán. 800 años, ¿no? En su esplendor En total, fueron como 800 años. Sí, vamos a... O sea, Tulum está a la mitad. Sin embargo, Tulum está considerada no la perfección en materia de construcción. Yo No, tengo mi concepto respecto a Tulum. Pero ya terminamos el primer programa, Jens. Hay más material. En el segundo programa vamos a ver las otras láminas y voy a procurar no distraerte, porque yo cuando me pongo a hablar y a soltar los aspectos imaginativos, me vuelvo hasta un poco incumplidor con el programa, porque debo darle prioridad a mi invitado. Así que por ese lado, Aquí podemos seguir perdón leyendo. por un la lado estela. y muchas gracias por aceptar la invitación. Y a ustedes, mis estimados televidentes y amigos, muchas gracias por la preferencia y su atención. Hasta la próxima.